eh, por el hermano apóstol Lale Dionisio, que me ha dado este privilegio de ministrar una vez más en este Zoom. Quiero saludar a mi hermano Carlos, que sé que está por ahí. Hay muchas personas que no le conozco, pero de todo modo mi respeto y mi admiración. Que Dios bendiga todo. Amén. Amén. Bueno, el tiempo para nosotros es un poco contrarretador, ya que el apóstol Dionisio hizo mención de la lucha y la dificultad que estamos teniendo con la luz, pero Dios fue generoso conmigo y me dio apertura que tuviera por lo menos un bombillo. Hace mucha calor, desde ahorita me estoy sintiendo un poquito como con esa presión, y sé que no tiene nada que ver con la tiniebla, no tiene nada que ver con que el diablo se esté levantando, sino que somos seres humanos, y cuando estamos en una parte que es muy calurosa, se supone que vamos a sudar, el cuerpo va a estar euforia, va a crear una euforia en nosotros, y eso produce que la sangre bombardee un poquito más rápido. Pero estamos bajo control de Dios y eso es lo importante. Amén. Así que pastores, apóstol, profeta, evangelista, maestro, mi respeto y mi admiración nuevamente. Y vamos así a darle apertura a este tema que nace en el corazón de un hombre. Y sé que cada depósito que Dios deposita en la vida de alguien no es solamente para ese alguien que recibe como depósito, sino lo que hace que eso sea valioso es lo que ese alguien recibió para otro. Así que Dios me le bendiga, y vamos todos los que tengan una Biblia cerca a buscar en nuestra Biblia el libro de Levítico, para así darle inicio a este tema titulado el diezmo como generosidad. Esa es la parte que a mí me corresponde. Este es un seminario que sé que ya el apóstol le explicó a ustedes los días que serán impartidos este taller y los tipos de maestros que estarán impartiendo este taller. Yo sé que ya en una amplia organización, sé que él es bien organizado, ustedes le disfrutarán. A mí me tocó el tema, el diezmo como generosidad. Simplemente yo quise cambiar la palabra generosidad por la palabra diezmo, por la sencilla razón de que cuando se menciona diezmo, hay taquicardia, hay temblor, hay temor. Los que son pastores me colaboran afirmando que cada vez que se va a hablar del diezmo, ustedes en ocasiones, el que lo vea a ustedes, los que son apóstoles, los que son maestros y los que son pastores, dice, ahí viene este tigre a hablar de eso para que le brinden algo, es decir, para que le diezmen. Pero vamos a ver si la Biblia aprueba lo que hablamos. De repente la Biblia nos condena a nosotros a creer todo lo que está escrito y nos lleva a nosotros a no quitarle ni poder añadirle. Si le quitamos, nos condenamos, y si le quitamos, y si le ponemos también. Entonces la Biblia tiene varias reglas que deben de ser respetadas por nosotros los lectores. Por ejemplo, entendiendo que la Biblia es un libro que está dividido, conocido con la palabra canon, dividido, ya que tiene Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Dentro de lo que es la palabra canon conocemos la palabra regla, y la palabra regla es conocida como regla para medir. Es decir, que si yo pongo de la manera que yo deposito en ella, así mismo soy medido. Y de la forma que yo le quito, de esa forma también estoy quitando la parte que a mí me corresponde conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Quiere decir que ella viene siendo su propia interpretación y no podemos quitar lo que ya está establecido aquí, aunque hayan reglas para interpretar texto. Amén. Así que el número de Levítico, el libro de Levítico, capítulo 27, por favor, vamos a estar leyendo a la altura del verso 30 en adelante, para tener como costumbre el capítulo 27 y el versículo 30 como
la cita guía o la cita base, como usted la conozca, en el momento de recibir un estudio o un taller. Así que vamos a dar la apertura al versículo 30, si así todos lo tienen, leemos en el nombre de Jesús. Dice así su palabra: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, y es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quiere recatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vaca o de oveja o de lo que pasa bajo la vara, el diezmo será sagrado, será cosa sagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto como el que se dio a cambio, serán cosas sagradas y no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Es un poco repetido, o se podría decir que no hay nada de extraordinario mencionar la palabra diezmo, porque creo que desde que usted tiene uso de razón, usted ya conoce la palabra diezmo. Usted tiene un entendimiento claro de lo que es la palabra diezmo, y creo que sería abundar en repetir una y que otra vez la palabra diezmo sobre su vida, porque usted la conoce. Ahora bien, la palabra diezmo viene del latín décimo, que es una décima parte que se le paga como contribución para una iglesia o grupo determinado religioso. Pero el diezmo en la antigüedad, llámese el Antiguo Testamento, era utilizado para pagar a los levitas. Era la herencia que los levitas recibían por causa de que ellos no heredaban como los demás, ya que estos hombres se dedicaban al servicio del altar, y por ende las demás naciones pagaban de los frutos de la tierra una décima parte, un 10% a los levitas, para que esto se sustentaran, ya que esto a ellos le era contado como herencia. Aquí estamos claros de dónde viene la palabra diezmo. Pero una de las cosas que yo quiero que nosotros sepamos, para así entrar en lo que es la introducción de este tema, es lo siguiente. Recordemos un poquito Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 aparece donde el hombre es depositado en el jardín de Edén, y desde allí el hombre recibe un mandato de Dios, donde Dios le dice a puedes comer de todos los árboles que hayan en el campo, pero de ni le tocaréis, ni comeréis de él, para que no mueran. De repente vemos al hombre que no hace uso de lo que escuchó de parte de Dios, y desobedece un mandato que recibe internamente y externamente. Cuando come, desobedece totalmente. Esa desobediencia lleva al hombre a salir de ese jardín. Entendemos pues que el Dios que conoce todas las cosas, después que este hombre sale del hogar a donde vivía, Dios, que tenía al hombre desde el principio como el mayordomo de juzgar la tierra y de ser el que gobierna la tierra, lo que hace es que sustituye la casa que este hombre abandonó por la palabra diezmo, buscando la manera de que el hombre se mantuviera como mayordomo bajo supervisión del Creador. ¿Se entiende? Es decir, pierde el derecho para estar en el jardín, pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía que el hombre fuera de su dirección no iba a dirigirse a ningún camino bueno. Busca la manera de mantener al hombre y sustituye la palabra jardín por la palabra diezmo. Es un poco complicado entenderlo así, pero más adelante nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan problemáticas en la iglesia como la palabra diezmo,
ya que nosotros conocemos toda una generación que a la hora en punto que se hace mención de este tema, hay una especie de nervio, porque hasta el sol de hoy, este tipo de revelación, el ser humano no ha querido comprenderlo o asimilarlo bíblicamente. Es muy fácil cuando nosotros observamos en la Biblia este tipo de eventualidad que se dice que Abraham pagó su diezmo al rey Melquisedec. En el libro de Hebreo, en ese libro nosotros encontramos en el capítulo 7, cuando Pablo da la explicación acerca del rey Melquisedec y cómo fue que Abraham pagó su diezmo. Entonces, si el conflicto se encuentra en que los diezmos solamente se pagan en el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué vamos a hacer con un sinnúmero de citas bíblicas que nos revelan a nosotros que este no es un asunto de lo que yo creo, sino que es un asunto de lo que está escrito? Entonces, ¿a quién beneficia la palabra diezmo? ¿Es al que lo recibe o es al que lo da o el que lo reconoce? Ya que hoy en día me va a tocar, o esta noche, si Dios así nos lo permite, me va a tocar explicar 3 fuentes de ingreso que el hombre ha descuidado en su vida. Porque si no entendemos la primera, no comprendemos la segunda. Y es muy difícil que obviando la primera, comprendamos la segunda y asimilemos la tercera. Por eso quiero ir por parte esta noche, porque yo entiendo que la palabra diezmo viene siendo una palabra que todos conocen, pero que pocos ejercen. Bien, la Biblia registra un sinnúmero de historias conocidas como cuál. Como hoy yo no voy a hablar del diezmo en general, sino de la generosidad. La generosidad viene siendo la tercera parte de ingreso del hombre que profesa conocer a Dios, ya que la palabra diezmo aparece como parte principal y la conocemos a quién se le pagaba el diezmo y quién hasta el sol de hoy recibe el diezmo. Vemos en el libro de Levítico que es mandato de Jehová y se conoce como algo que Jehová ordena, y el que quisiera contra él aquello que ya fue establecido por Dios, dice que aquel que intente atraer, ese también será apartado para Jehová. Es decir, que pudiendo quitarle mejor, aquel que intentara quitar iba a ser añadido como cosa sagrada a Jehová. Entonces, es bueno analizar este tipo de temas por la sencilla razón, y es que de repente nos vemos en una atmósfera creada por el ser humano, donde el ser humano no ve los frutos de su trabajo, ni tampoco puede ver a Dios en lo que hace, aunque profese a Dios con su boca. Y una de las partes que nosotros obviamos como hombres que profesamos una fe es que desconocemos totalmente en ocasiones este principio que nos es a nosotros tan necesario y tan importante conocer, no por lo que hacemos en otros, sino por lo que cultivamos en nosotros mismos. Me explico. El diezmo es la manera de sustentar los israelitas que no tenían herencia para aquel entonces. En este caso le expliqué ya que eran los levitas. Las demás naciones atribuían su 10% para el sustento de estos hombres, ya que estos eran dedicados al altar. Cuando nosotros logramos avanzar, nos vamos más para atrás y nos damos cuenta que antes de que existiera la palabra que hoy en día se utiliza, como quien dice, eso fue en el Antiguo Testamento, vemos hombres pagando diezmo sin aún ser un mandamiento. Todos sabemos, óigame bien, todos sabemos que Abraham no había recibido de mandato de Dios que diezmara, porque esto es un asunto de administración personal. Esto es un asunto de administración personal. Lo que éste recibe es
la manera revelada de Dios para que éste entienda que él es un administrador de lo de Dios, ya que el primer hombre falla en una fuente. Y usted se preguntará, señores, pero ¿cómo es que Dios, sabiendo que éste iba a comer del árbol, le permite estar ahí? Recuerden la libertad de elección. Nunca podemos obviar la libertad de elección que tiene el Señor para con los suyos y para quienes creen en él. La libertad de elección estaba en Adán, pero esta sustitución del hombre pasa a conocerse como la palabra diezmo, dando Dios al hombre, aún todavía al hombre como mayordomo para que administrara lo de Dios. Porque lo que el diezmo hace es que recuerda a nosotros que nada es de nosotros. Por eso de repente vemos noticias de personas que pelean por una herencia y luego terminan perdiendo la vida. Pero de repente este que peleó por la herencia, que decía que es de él, se muere y no termina llevándose un pedazo de tierra. Porque el hombre de por sí, desde el principio, tiene que saber que todo lo que existe es creado por Dios y a Dios le pertenece. El hombre no tiene nada, todo lo que el hombre posee lo encontró. Pero hasta que el hombre no entienda que todo lo que tiene le pertenece a Dios, le va a doler desprenderse aún hasta lo que no es de él. Es por eso que nos encariñamos tanto con lo que no es de nosotros. Y a la hora en punto que nos toca partir de esta tierra, Dios termina enseñándonos a nosotros un principio tan importante que vemos que no nos llevamos nada. Y aún a diario vemos esta enseñanza y todavía seguimos aferrados a lo que no nos pertenece a nosotros. Cada vez que un familiar de nosotros parte, nos damos cuenta que ni siquiera la ropa que deja se la podemos echar en el ataúd. Y nos quedamos nosotros con la enseñanza y aún así entendemos que lo que tenemos es de nosotros. Adoran a Dios ahí calladito. Entonces, yo quiero pasar al segundo recurso esta noche. Porque estas tres fuentes tenemos que aprovecharlas al máximo. De repente vemos a Abraham, que le llegan 3 hombres a su casa. Y cuando estos 3 hombres llegan a la casa de Abraham, nos damos cuenta que estos hombres no eran hombres. Estos 3 hombres eran 3 ángeles. La segunda fuente de ingreso que tiene el hombre es la hospitalidad. Se la acordó Pablo a Timoteo. Le dijo, ejercítate para la piedad, ya que el ejercicio corporal a poco le es provechoso. Y no olvide la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí está haciendo mención de una palabra que desapareció en la vida de nosotros. Usted me pregunta por qué, yo se lo digo fácilmente. La palabra hospitalidad desapareció en la vida de nosotros porque nosotros hemos dejado de ver a Dios en la persona. Vemos a la persona y obviamos a Dios. Y hasta que nosotros no entendamos este principio, vamos a ver a la persona y vamos a obviar a Dios. Pero Abraham no tuvo tal principio, sino que a este no le importó absolutamente que estos hombres le parezcan extraños, sino que a la hora en punto que estos hombres llegaron a su casa, lo hospedó en su casa, y estos hombres, él no sabía que eran ángeles. Por falta de la hospitalidad, hemos perdido bendición que están para el tiempo. Óigame bien. Óigame bien, la primera parte, como decía el hermano o la hermana, la primera parte está atribuida al diezmo. Es la primera fuente de ingreso. Si yo reconozco este principio, óigame bien, si reconozco ese principio y no veo esto como que si es algo que se lo estoy dando a alguien, sino a quien se lo estoy depositando, entenderé que yo lo que estoy haciendo es que estoy devolviendo lo que a mí no me corresponde. Es devolverle una parte de lo que a mí no me pertenece. Por eso la Biblia habla claro, pero ya pasando a la segunda parte que tiene que ver con la segunda fuente de ingreso que el hombre posee, pero que en muchas ocasiones desconoce,
es la hospitalidad. La Biblia dice que este hospedó a estos hombres, pero no sabía que eran ángeles. Sin saber lo que eran, lo hospedó, pero hospedó en su casa personas que luego lo bendijeron a él. El problema de nosotros es que no sabemos ver a la persona o no sabemos ver a Dios en la persona. Vemos a la persona y obviamos a Dios. Y este principio de hospitalidad se ha perdido en la vida de nosotros por la sencilla razón de que nosotros creemos más en lo que poseemos que en lo que podemos ofrecer a otro. Me explico. De repente conocemos a Cristo que dice: cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, mejor le fuera, óigame bien, de seguro y de cierto le digo que no quedará sin recompensa. Este es un principio que hasta el sol de hoy funciona en Israel y que cada vez que usted tiene la oportunidad de leer la Biblia, se va a encontrar con este principio, porque muchos de nosotros nos gusta predicar de aquella mujer que con sus lágrimas lavó los pies de Jesucristo y que con sus cabellos secó los pies de Cristo y ese perfume que se derramó. De repente estamos llenos de revelación, pero hay un principio que se enseña ahí que no podemos obviarlo, y es que cuando Cristo utiliza que cualquiera que dé un vaso de agua a estos pequeños que creen en mi nombre, de cierto le digo que no quedará sin recompensa. Si lee Mateo en el capítulo 10 te va a dar cuenta que allí, óigame bien, allí aparece una historia donde él dice que cualquiera que recibiere un profeta, recompensa de profeta recibe, y cualquiera que reciba un maestro por cuanto es maestro, recompensa de maestro recibe. Aquí te está hablando de la recompensa que tú recibes por cuanto tú practicas la hospitalidad. Y en este caso de esta historia conocemos un Simón que en un tiempo atrás había sido leproso, así lo enseña la Biblia. Y para darle correcta interpretación, había sido sanado y en modo de gratitud, vamos a utilizar la palabra gratitud, le invita a su casa, y cuando llega a su casa, tres principios que en el oriente se respetan, ya que existen dos tipos de mesa. Uno que era huésped era llevado a la mesa de invitados, y el otro que era un allegado en modo de hospitalidad se sentaba en la mesa de abajo. A Jesucristo no lo invitaron, óigame bien, para sentarlo en el piso. Lo invitaron para sentarlo a la mesa donde se sentaban los reyes o los que eran invitados como huéspedes, no los allegados que se le brindaba una hospitalidad. Me doy cuenta de este asunto. ¿Por qué? Porque en esta historia aparece una mujer que ejerce tres principios. Y el primer principio es que ella derrama un perfume, y el otro principio es que ella lava sus pies con sus lágrimas. El segundo principio es que ella seca sus pies con sus pelos. Pero me llama la atención, ¿sabe qué? Que el hombre que había invitado a Jesucristo como huésped lo había sentado en el piso. No era la parte que le correspondía a Jesucristo, sino que lo había sentado en el piso. En una ocasión yo vi, y hago partícipe de esta historia, en una ocasión yo vi una noticia y sentí mucha pena, porque tuve la oportunidad de ver una noticia de allá de eso, y tuvo esa gente que están en el oriente, y veían niños sentados a la mesa, pero no había mesas comunes como la de nosotros, sino que había un mantel en el piso, y a esto se le llamaba mesa. De repente mi humanidad me visita y me hace entender cuán pobres son esta gente. Están pasando mucha calamidad, están pasando mucha hambre, pero me doy cuenta que no es hambre la que pasa en esta gente, ya que esta gente cultiva tres fuentes de ingreso por el respeto que tienen a las cosas de Dios, ya que esta gente no se trata de pobreza lo que ellos brindan, sino que es una manera de que aquella persona que va a la escuela, que aquella persona que tiene la oportunidad de estudiar, a la hora en punto que llega a la escuela no se encuentra con una mesa equipada,
sin importar el dinero que tenga, sino que tiene una mesa en el piso donde a los niños se sienta y el maestro sentado a la mesa, para que así de este modo enseñarle un principio de humildad y enseñarle siempre que la altura de ellos siempre estará a los pies del maestro. En este caso, a nuestro Señor Jesucristo nos lo sentaron como aquel niño, pero quien debería de estar sentado ahí no fue a quien sentaron, sino a quien invitó. Porque este hombre no respetó ninguno de estos principios. Sin embargo, cuando ve que esta mujer hace de una manera y dice, si este tipo hubiese sido un profeta, se daría cuenta de qué tipo de mujeres que le está besando. En los pensamientos de Dios, deidad comunisapiente que sabe todas las cosas, le dice, Simón, yo sí sé quién es esta mujer. Y te voy a decir un principio que no se puede olvidar. Yo entré a tu casa y tú a mí no me diste de comer. Mas, sin embargo, esta mujer desde que entró derramó un perfume sobre mi pie. Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. Pero esta mujer desde que entró no ha dejado de llorar y así ha lavado mis pies con sus lágrimas. Tú no me diste, óyeme bien, un paño para secarme y no me ha besado tampoco como se recibía el profeta, pero esta mujer no ha dejado de besarme ni de secar con su cabello las lágrimas que lavó mi pie. En otra palabra, le está reprendiendo porque no aceptó un principio que él conoce y que él sabía, porque esa no era la manera de tratar al profeta. ¿Por qué hoy en día los ministros no pueden solicitar, o sea, por qué hoy en día los ministros no pueden depositar en otro aquello que carga? Porque este que carga, el ministro, no tiene suficiente capacidad para recibirlo. Le acepta la palabra, pero rechaza al ministro. En este caso de este hombre, él no pudo recibir la recompensa de Cristo, porque aunque lo invitó a su casa, no le dio el lugar que le correspondía, no le dio el trato que se merecía. De repente nosotros tenemos una iglesia, óigame bien, y esto lo enseño como principio, porque 6 años, 7 años, ya son más que suficientes para yo saber cómo funciona una iglesia. De repente tenemos una iglesia cargada de mediocres que entienden que lo que ellos dan de su bolsillo va al bolsillo del pastor. Y no se dan cuenta que cuando usted ve al pastor, cuando da su diezmo, lo primero que tú haces es que está obviando a Dios. Y usted no le está dando nada a Dios, usted a Dios le está devolviendo. ¿El qué? Le está devolviendo lo que no es suyo. Óigame bien, de repente tenemos una iglesia que no puede fluir en el ámbito de la finanza. Oiga, predica bien, enseña bien, profetiza bien, pastorea bien, o vamos a decir, en este ámbito, es un buen maestro, pero no tiene una fluidez en su finanza, porque su fuente mayor de ingreso la tiene estancada, ya que el secreto de mantener nuestra tinaja llena es compartir nuestra bendición con otro. Es por eso que alguien que es sabio, pero muy sabio, dijo, echa tu pan sobre las aguas porque después de 3 días lo hallará. En otra palabra, el que da con su mano derecha y obvia la mano izquierda, lo que está diciendo es, lo que yo estoy sembrando hoy, mañana yo lo voy a cultivar. Porque hay 3 cosas que hace el que siembra. Óigame bien, hay 3 cosas que hace el que siembra. Lo primero es que el judío tiene 3 fuentes de ingresos que nosotros no podemos obviar. Una es la que cultivan con su propio esfuerzo. Óigame bien, la que reciben a través de su herencia. Y la tercera es la que cosechan por su generosidad. Se la repito. La primera es la que ellos cultivan por su propio esfuerzo. Una. Y la segunda es la que ellos reciben de su herencia. Y la tercera es la que ellos cultivan o reciben por su generosidad. Y la que ellos tienen más segura no es la que ellos cultivan por su propio esfuerzo, porque se pueden enfermar y perder el trabajo.
no es la que ellos reciben, óigame bien, de su padre, porque no todos tienen la oportunidad de recibir herencia, sino el acto bondadoso que ellos hacen, que no lo están haciendo para el hombre, sino para Dios, y Dios no se queda con lo de nadie. Están aquí o se fueron. No lo estoy haciendo sino para Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este principio, porque de repente desconocemos esta parte que es principal y nosotros no sabemos cómo dialogar o cómo llevar a cabo este objetivo que tanto nos roba las bendiciones, porque todavía hay creencias erróneas en nuestra mente y no hemos podido fundar en nuestro corazón un principio de mayordomía celestial. Cuando yo entienda que yo lo que administro lo de Dios, nunca voy a entender que lo que tengo es mío. Adoran a Dios o se fueron. Cuando yo entienda que yo lo que soy un administrador de lo de Dios, óigame, nunca voy a entender que lo que yo tengo es mío, porque lo poco que tengo a quien le pertenece a Dios. El hombre no está para ser dueño de la tierra, porque si usted analiza, óigame bien, si usted analiza, Dios en ningún momento le dijo, hazte dueño, sino que le dijo, trabájame lejos haciéndote un administrador. Se fueron. No le dijo, hazte dueño de la tierra, dijo, hazte un administrador de lo mío, son jugar. Él no mandó a que los animales nacieran ni que tierra produciera semillas y esas semillas dieran árboles. No, él dijo, son jugar la tierra, conviértete en el mayordomo. Todo lo que hay ahí son júgalo. Tú eres el mayordomo a quien yo tengo y a quien le pediré cuenta de lo que tú tienes que es mío. El hombre no es dueño de nada, pero hasta que no entendamos este principio, viviremos erróneo, creyendo que lo que poseemos es de nosotros y cuando partimos de esta tierra no nos llevamos nada. ¿Adoran a Dios o se fueron? Hay otro principio que me llama mucho la atención y es el siguiente. En el segundo nivel nosotros enseñamos un principio básico y fue cuando Cristo dijo, el cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen mi nombre, de cierto le digo que no quedará sin recompensa. El problema de nosotros es, como le decía anteriormente, que seguimos viendo a la persona y estamos viendo a Dios. Hay un grupo de evangelistas que la Biblia registra. Ustedes saben que cuando la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, quiere decir que el juicio que aparece en Apocalipsis capítulo 11 no es para nosotros, porque ese es el juicio del gran trono blanco. Y si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso quiere decir que para mí no hay condenación alguna. Entonces, alguien, Germán Antonio, creo que levantó la mano. Fue que se lee. Bien, entonces me llama la atención este principio por la sencilla razón de que allí el gran juicio del trono blanco no es para los cristianos, sino para estos que quizás se llevarán una sorpresa. Me llama a la atención, vuelvo y repito, que este juicio no es para los cristianos, sino, óigame bien, sino es para aquellas personas que de repente creen que están salvas y por algunos principios que violentaron quizás no van a gustar del gozo de la salvación. Allí la Biblia dice, y estaban los muertos grandes y pequeños delante del trono. Y un libro fue abierto y después dice, y otro libro fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde el gusano de ellos nunca muere y su fuego nunca se extingue. Una de las cosas que yo quiero que nosotros observemos es
que luego aparece donde dice a un grupo, y entonces le dijo a lo de la derecha: apartado de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. Pero esta gente no se le puede hablar de que se van a perder. Una, porque ¿quién hacía más milagros que esa gente? Dos, ¿quién predicaba más que esa gente? Tres, ¿quién hacía o hablaba lengua más que esa persona? Cuatro, ¿quién cantaba como cantaban esa persona? Y la confirmación más fuerte es que Cristo diga: apartado de mí, nunca te conocí. Óigame bien, apartado de mí, nunca te conocí. Y de repente dice: Señor, aquí vienen los atributos donde el hombre está confundido. Por eso yo siempre he dicho que no es lo mismo que digan que tú eres un hombre de Dios a que alguien diga que Dios te usa. Porque a cualquiera Dios usa, pero no todo el mundo es un hombre de Dios. Y de repente este dice: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera demonios, el que conoce demoniología sabe que el demonio no sale por alguien que esté atado igual que él. Nada. Tiene que ser un libre obligado. Por eso nosotros no echamos fuera demonios. Nosotros desatamos las almas que están atadas. No atamos demonios, desatamos las almas que están atadas. Y los demonios tienen que soltarlas. Es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero me llama la atención que estos dicen: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cuándo fue que te vimos? Entonces aquí entra Dios por el principio que es el segundo nivel de prosperidad del hombre en la tierra, donde él dice: oh, pero yo estuve preso y no me fuiste a ver. Pero ¿cuándo te vimos preso? Espérate, que ahora me toca a mí. Yo estuve enfermo y no me fuiste a ver. Óigame bien lo que es la hospitalidad y lo fuerte que es la hospitalidad en el reino. Yo estuve enfermo y no me fuiste a ver. Pero Señor, pero en ningún momento te vimos enfermo. Tú eres el príncipe de la sanidad. Y dice: pero tuve hambre y no me diste de comer. Óigame bien, 3 cosas le hace mención a gente que echan fuera demonios. Tenían un alto nivel de espiritualidad, pero habían perdido la humanidad, se fueron. Tenían un alto nivel de espiritualidad, pero habían perdido la humanidad que Cristo quiere ver en la vida del hombre. Y es por eso que hoy en día estamos confundidos con lo que es manifestación y humanización. Estamos confundidos. Creemos que manifestación es más fuerte que humanización. Creemos que manifestación es más fuerte que humanización. Y Cristo en este caso no está exigiendo manifestación, porque Él es el dueño de las manifestaciones. Cristo aquí está exigiendo humanización. No tuvieron hospitalidad y Cristo le dijo: apartado de mí, hacedores de maldad. Por cuanto ustedes no se lo hicieron a estos pequeños. Aquí es donde está el problema de la gente que no diezma porque cree que los cuartos son para el pastor. Se fueron. Aquí es donde está el problema de la gente que dice: lo mío no se lo doy a nadie. Oigan la expresión de un miserioso: lo mío no lo ve nadie, lo mío no lo ve ningún tigre. Y el que no le diezma a Dios le tiene que diezmar al diablo. No, usted no está aquí todavía. Porque lo mío yo no se lo doy a nadie. Al diablo usted no tiene que darle, por eso es que él los coge sin pedirte permiso. Se fueron. Entonces, este es un principio que no podemos violentar. ¿Por qué? Porque mire lo fácil que es. Mire lo fácil que es esto. En Lucas capítulo 8, desde el verso 2 y el verso 3 en adelante, nosotros vemos una historia que ustedes conocen. Y es que Cristo
andaba ya entrando al tercer principio de generosidad. ¿Quién me dice lo que es generosidad? Y quisiera que el anfitrión en esta vuelta sí le abra el micrófono a quien me diga qué es generosidad. Porque voy a entrar a la tercer fuente de ingreso que el hombre tiene. ¿Quién me dice lo que es generosidad? El anfitrión, si puede ser hasta el mismo anfitrión que tiene el control de los micrófonos para que me diga lo que es generosidad, qué entiende por generosidad. Eso sí me gustaría que me lo explicara. Apóstol, si está por ahí. Generosidad. Bueno, para mí generosidad sería como un acto de, bueno, se podría decir como de dar, de compartir, algo así, sin recibir nada a cambio, como por dar así, con el corazón, algo que le salga. Amén. Eso es lo más tremendo. Amén. Eso es lo que yo quiero escuchar. Su propia palabra. Su propia palabra. Lo que usted conoce por generosidad. Es un acto bondadoso. Hay una persona con la mano levantada, pero ustedes saben que hay un control, que es el anfitrión, que es el que se encarga de darle la oportunidad a la persona. Pero nos vamos con esa definición. Lo que presenta esta historia en Lucas capítulo 8 es lo siguiente. Que después de María Magdalena ser curada por espíritu, después, óigame bien, es el hábito de dar o compartir, dice alguien por ahí, súper de acuerdo, generosidad, tercer fuente de ingreso, óigame bien, después de esta mujer ser liberada, una con espíritu inmundo, otra de la prostitución, luego se reúnen y se suman. Aparte de los 12 discípulos, se suman al ministerio de Jesucristo. Y aquí vemos entonces, óigame bien, aquí vemos entonces a estas mujeres que decían que sacaban de su dinero y lo tenían a la disposición del ministerio de Jesucristo. Míreme, de repente vemos ministros que están dispuestos a poner la boca y su presencia, pero que con su bolsillo no cuenta a nadie. Óigame, si somos agradecidos. De repente vemos ministros que donde quiera que están, aquí estoy yo, pero con ese bolsillo de ellos no cuenta nadie. Mas sin embargo, estas mujeres que fueron sanas, que fueron curadas, dice que de su dinero lo tenían en la disposición del ministerio de Jesucristo. La pregunta mía es, el simple hecho de que hoy yo no sea pastor, o de que usted no sea apóstol, de que usted no sea maestro, no quiere decir que la obra sea del maestro, del pastor. Al fin de cuentas, esta obra es de Jesucristo. Y lo que usted tiene no es suyo. Y cuando se depende de lo que es suyo, se desprende de lo que cree que es suyo y lo pone a Dios, no se lo está dando al hombre. Lo está poniendo en disposición del mismo Dios. Por eso dice la Biblia que ella, de sus bienes, lo ponían al servicio de Jesucristo. Lo depositaban al servicio de Jesucristo. Y oiga, ¿qué pasa? Le dije yo a ustedes que esas tres fuentes de ingreso que tiene el judío hasta el sol de hoy funciona. ¿Por qué? Porque ellos tienen una que ellos cultivan con su esfuerzo, con su trabajo, respetando un mandamiento de Dios, que el hombre vive del sudor de su frente, no del que vive al frente, sino del sudor de su frente. Entendiendo también que ellos tienen padres y que sus padres dan a ellos una herencia. Algunos cosechan principios, otros cosechan sabiduría, pero la sabiduría es más fuerte que el dinero en el Antiguo Testamento, porque vimos hombres haciéndose ricos por su sabiduría, ya que la sabiduría es contada como los millones del Nuevo Testamento. Entonces, óigame bien,
estos principios para ellos eran valiosos, pero no más valiosos que lo que ellos sembraban. Porque el acto de ellos ser generoso no solamente les servía a ellos cuando no se vean en su posición, les servía para su generación. Ahora vemos un Jonatán que ve un David medio campesino, se podría decir, que no es un guerrero como los guerreros de Saúl. Y este hombre, la Biblia dice que su alma queda ligada con la de David y toma y tiene esa compasión con él y acoge a este muchacho que llega a Israel. ¿Qué pasa después? Como lo que yo cultivo es mío y lo que yo heredo también es mío, lo que yo cosecho a través de la generosidad no solamente me sirve a mí, sino que también sirve para la generación que dependa de mí. ¿Qué ustedes creen que pasó? La Biblia dice un principio muy importante, óigame bien. ¿Qué ustedes creen que pasó? Que después que Jonatán no estaba, lo que no le pudo dar a su hijo Mefibosé en vida, se lo dio David después que él murió. Están o se fueron. Porque la generosidad es lo que hace que no necesitas que tú estés presente para tu generación. Lo que tú estás sembrando hoy como un hábito de generosidad, no solamente lo cultivarás tú en tu tiempo, sino que lo estarás sembrando para tu generación. Eso fue lo que sucedió con este hombre, que ya Jonatán no estaba, pero David estaba presente, y mientras él estaba presente, lo que Jonatán sembró en David, lo cosechó Mefibosé. Adoran a Dios o se fueron. Entonces es importante estos principios, mis hermanos. Es importante porque hoy en día hay mucha gente que la expresión que usan es: yo no me confabulo con el diablo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero eso no es lo que dice Filipenses 4, versículo 10. Yo no me confabulo porque eso era en el Antiguo Testamento. Yo tengo un principio. Eso no es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Sabe qué es lo que dice allí? ¿Quiere saber cuál es el principio? Sí, todos nosotros cuando leemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver si todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece. Si eso es cierto. Puede ir a la iglesia porque Dios lo fortalece. Puede orar porque Dios lo fortalece. Es la única área donde Dios nos fortalece a la gente para diezmar y ofrendar. Alaba la gloria de Dios. Es la única parte donde el hombre no es fortalecido en diezmar y ofrendar. Por eso Pablo reprende y dice: yo me gozo por ustedes, porque todo el mundo lee el 11 y el 13, porque Cristo lo fortalece. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es una reprensión, porque él dice: me alegro por ustedes, en el verso 10, de que se hayan voltado un poquito generoso conmigo. Yo no lo digo porque tenga necesidad, óigame bien, sino que este principio que ustedes están sembrando, creyendo que me bendicen a mí, ustedes son los que van a ser bendecidos. ¿Por qué? Entonces aquí entra el verso que a mí me gusta. Yo he aprendido a gozarme en la abundancia y en la escasez. Yo me sé gozar con dinero y sin dinero. Yo no lo digo porque tenga escasez. Es por ustedes que aprendieron este principio. Y hasta que no entendamos este asunto, vamos a vivir entendiendo que es que el pastor se va a coger los diezmos. Es que el pastor se va a coger ese dinero. Por eso se reparte las partes. Pablo dijo que el que trabaja en el altar, refiriéndose a los evangelistas y aquellos que suministran el altar, vivan del altar. Pero es un poco mediocre de mí para yo pensar: es que yo no puedo darle lo mío al pastor. Es que yo no puedo darle lo mío a él. Es que cómo va a ser esto, hermano. Míreme, el que no es prendido del bolsillo no vive prendido con el fuego del Espíritu Santo. Por eso tenemos una generación
que siente más Dios cuando se menciona al diablo que cuando Dios se manifiesta. Porque hay en muchos actos que Dios se manifiesta que quizá nadie habla lengua. Y de repente, escúcheme algo que me pasó a mí, como testimonio se lo doy. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es lo siguiente. Yo pastoreé una generación en el 2000, se podría decir 15. Y esa generación que me tocó pastorear, un lugar sumamente difícil, de mucha necesidad, pero de una necesidad que mientras más necesidad hay, más Dios se muestra. Pues yo siempre he dicho que en una ciudad donde solamente hay un solo cristiano, ese cristiano está en coche. Porque mientras más oscuridad hay, más brilla la luz de ese que se pronuncia luz en ese lugar. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, en ese tiempo, esa generación dijo, lo mío yo no se lo doy a él. Lo mío no lo tendrá él. Eso fue lo que dijo esa generación. Pero para mala suerte de su vida, a quien ellos dijeron que no le iba a dar lo de él, era quien tenía que comprarle la comida para su sustento diario. Porque tal vez ellos no se lo daban a Dios porque creían que era el hombre, pero entonces el diablo se lo robaba sin tener que pedírselo. Adoran a Dios o se fueron. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que este es un principio básico en la vida del cristiano. Porque hay lugares donde tú ves a Dios más fuerte que hablar en lengua, que profetizar, que yo te sano, que yo te esto, que yo te lo otro. Nosotros que no vayamos a ningún día a Israel a hablar de yo, porque ese yo de nosotros nos está acabando. Pero una de las cosas que yo quiero que sepamos es este principio de generosidad. Si ya conozco lo que es el diezmo como Biblia, entendiendo que es la única parte donde Dios dice, pruébame en esto. Mira, Dios no dice, si tú crees en mí, pruébame en esto. Si tú te crees cristiano, pruébame en esto. En la única parte que Dios dice, pruébame, es en la parte del desprendimiento. Es la única parte en el libro de Malaquías donde aparece la Biblia diciendo, pruébame en esto. Es el único lugar donde dice, pruébame en esto. Y la gente se va para el monte y dice, yo voy a probar si tú eres Dios. Óigame bien. Porque mañana cuando yo baje de esa campaña, necesito ver el fuego de Dios en esa prédica. Ahí probamos a Dios, ¿verdad? De repente cojo día de ayuno y decimos, yo voy a probar a Dios hasta que no me dé una respuesta. ¿A dónde están los siervos solteros y la sierva soltera? Voy a probar a Dios a ver si Dios me va a responder, a ver si esa es la mía o si ese es el mío. Ahí probamos a Dios. Pero nadie se atreve a probar a Dios diezmando. Nadie se atreve a probar a Dios ofrendando. ¿Ah? Porque el secreto de mantener la tinaja llena, óigame bien, es mantener la tinaja compartida con otro. Porque si está llena, el tío no la llena. Pero si te vacía, hay una responsabilidad de llenarla. Adoran a Dios o se fueron. Por eso Juan capítulo 2 tiene la gente turbado que piensa que Cristo al llegar a la boda era porque era un hombre de Can. Y él no era un hombre de Can, era un hombre de servicio y de hospitalidad. Y a él lo invitaron como invitado para que sea huésped. Y él terminó sirviéndole a quien le invitó que tenía que servirle. ¿Se entiende eso? Óigame, a él lo invitaron para que sea huésped, un invitado especial a la boda. Ven, él y su discípulo. Y él terminó ¿a qué? Dando el servicio. Porque el asunto no era porque él quería que se conociera que él multiplica vino. El asunto es que él, haciendo esto, estaba dándole hospitalidad a alguien que iba a quedar en vergüenza si no presentaba ese vino a tiempo. Adoran a Dios. Adoran a Dios. Entonces es importante conocer este principio de generosidad. Lo que Cristo hace aquí es un acto de generosidad. Déjame ser generoso con este hombre. Si no multiplico en vino, el tipo va a quedar en vergüenza. Ya que para la ley de los orientales, el que se casa tenía que durar un año compartiendo con la familia y tenía que durar un año en el momento que se casaba, 7 días dando vino a los invitados sin que se le acabe.
Y este acto generoso que hace Jesucristo con este hombre para que no quede en vergüenza. Adoran a Dios o se fueron. ¿Sabe? Pasan muchos principios a veces. Y muchas cosas por nosotros ser mediocres y mezquinos. Son dos palabras que el cristiano tiene que desaparecerla de su vida. Porque el que es mediocre es incrédulo. Y el que es mezquino es tacaño. Ya que ambas palabras componen una información diabólica en la vida ministerial del hombre. Y nosotros debemos de deshacer esta obra en nuestra vida. Me llama la atención que la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 16, con regalos importantes, óigame bien, con regalos se entra a la presencia de gentes importantes. ¿Qué fue lo que yo le dije? Proverbios 18, capítulo 18, versículo 16 dice que con regalos se entra a la presencia de gentes importantes. Oigan este último principio de generosidad, porque no voy a abundar tanto. Me llama la atención este texto porque Israel construye un templo y ese bendito templo que construye Israel nace en el corazón de David, pero al David derramar demasiada sangre, Dios no le permite a él construir el templo. Pero entonces Salomón se queda con la inquietud y un hombre que pide lo que su madre pidió mientras estaba en el vientre, dice: dame sabiduría, dame entendimiento para así gobernar tu pueblo. No pidió riqueza, pero como la sabiduría en Israel es contada como riqueza, aquí es riqueza por la sabiduría. Pero óigame bien, la intención es muy buena, pero vamos a ver cómo se ejecuta esto. Porque ellos quieren hacer un templo, pero ¿dónde está el bendito oro? Pastor, ¿estás ahí, pastor? No se le fue. Pastor. Ay, 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 tan fuerte que está esto. Tengo un brequecito, a ver. Aleluya. Bueno, parece que se les salió, pero están entendiendo, mis hermanos, el diezmo como generosidad. Una dimensión muy desconocida y muy fuerte, muy fuerte. Hoy aquí hemos escuchado cosas, hermano, de suma importancia. Y yo creo que hay gente que va a cambiar su manera de pensar respecto al diezmo en otras vertientes, porque quizás muchos estaban esperando hoy que él venga a hablar lo aplicativo, lo que congregacionalmente se aplica. Pero vino con lo aplicativo, pero en otra noción, en una noción muy fuerte que hasta siendo operador, hasta operando gente, se brega con ese asunto del diezmo. Qué fuerte, qué fuerte. Aleluya, Dios mío. Déjame ver. Parece que se le cayó el internet. Si algo así pasó, usted sabe. Ah, mira, está allá. Pastor, ¿está ahí? Vamos a ver que se conecte. Nati está pendiente para que le abra, si lo tiene cerrado. Aleluya, estamos aquí afuera, así que obvio cualquier bulla que estoy por ahí, que
Estamos aquí afuera. Aleluya. Oh, ya está ahí, mi pastor. Bien. Dele, mi pastor. Bien, mis hermanos. Ahorita me sacó el Zoom. Me dio un jonrón. Y estamos aquí de nuevo. Amén. Bien. Me confirma si me escuchan. Hay un buen audio. Amén. Que le decía ahorita que se tenía la intención de construir un templo, pero el asunto es dónde está el oro que necesitaba ese templo. Óigame, hay una buena intención, pero dónde está el oro que necesitaba ese templo para llevar a cabo esa misión. Pero cuando observamos detenidamente nos damos cuenta que este hombre, que con su sabiduría que había pedido, con esto que le pidió a Dios, empezó a resolver el problema. Mire lo que hace la generosidad. Un acto de generosidad construye un hábito de generosidad. ¿Qué fue lo que yo le dije? Un acto de generosidad cultiva un hábito de generosidad. Porque él, siendo generoso con la persona, empezó a resolver problemas que habían en otras naciones. De repente, como yo estoy tan entretenido en mi problema, no tengo tiempo para el problema de los demás. Y una vez yo estoy viendo una noticia, y cuando veo esta noticia, presentan una mujer pobre, muy pobre, se podría decir, con una necesidad enorme. Esta mujer tenía calamidad, ciertamente estaba pidiendo ayuda porque tenía una niña enferma y estaba pidiendo ayuda. Pedía que se le diera algo, le pedía a las iglesias, al gobierno y a las naciones que le hicieran una donación. Pero ¿qué pasa? Hacía semanas que yo estaba quejándome: wow, Señor, tengo mucha calor, me siento mal, Jehová de los ejércitos, dame la oportunidad, permíteme, Señor, cultivar esa fe que me saque a mí de este hábito, por favor. Necesito salir de esta situación. Y me estoy quejando por una situación que tenía en ese entonces, pero a la hora en punto que yo vi esa noticia, a mí se me olvidó por completo los problemas míos, porque sentí más calamidad por aquella persona que la calamidad que yo estaba sintiendo. ¿Usted sabe por qué usted se queja tanto? No, yo no se lo voy a decir. ¿Sabe por qué nos quejamos tanto? Porque no tenemos chance en fijarnos en lo demás. Porque no hay espacio para ver la situación del otro. Porque no hay tiempo para ver qué está pasando el otro. Y como no hay tiempo para ser generoso con el otro, para ver qué está pasando con el otro, estamos tan pendientes de nosotros que se nos han olvidado los demás. Y óigame bien, oiga a Cristo jugando ponte y meneo con lo que jugaron bolitas en un tiempo atrás. Oye a Cristo hablando. Cristo dice: el que ama a Dios y aborrece a su hermano no ama a nadie. ¿Qué fue lo que dijiste? El que ama a Dios y aborrece a su hermano no ama a nadie. Entonces, Juan, que se conoce como el apóstol del amor, dice: porque ¿cómo tú puedes decir que ama a Dios que no ve y aborrece a tu hermano que tú lo ves todos los días? Óigame bien, como generosidad. Ahora, Cristo dijo, y el primero no es sin el segundo, porque ambos son semejantes. El que cumple el segundo cumple el primero, y el que cumple el primero es obligado a obedecer al segundo. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Óigame bien, no estoy hablando del amor, estoy hablando de la generosidad. Porque si ya yo perdí la fuente de ingreso número 1, que es el diezmo, empiezo a practicar la hospitalidad y todavía no tengo acceso a la hospitalidad, no hay una manera más fácil de yo diemarle a mi pastor siendo generoso con él. Se fueron. Entonces, ¿qué pasa con Salomón? Él tiene problemas porque él tiene que cultivar un templo, pero no hay oro. Pero no se enfocó en su problema. Empezó a resolver los problemas de las demás naciones.
¿Sabe que empezaron a hacer las demás naciones? Dijeron, wow, me sentí conforme. Este tipo es un sabio. El consejo que me dio se resolvió en mi casa. Ahora yo voy a hacer un acto de un hábito de generosidad por la generosidad que él cultivó en mí. Óigame bien, lo que pasa es que yo quiero que tú hagas conmigo lo que yo no me atrevo a hacer contigo. Yo me quiero ser bendecido, pero yo no bendigo a nadie. Yo quiero sentirme ser bendecido y me gusta que me bendigan, pero yo no bendigo a nadie. Y óigame esto, hay gente que se han atribuido el nombre de ser canal de bendición, pero será canal estancado, porque la bendición nada más llegan hasta ellos. Se fueron. Entonces es importante que nosotros sepamos este principio. ¿Sabe por qué? Porque Salomón no tenía oro, pero resolvió los problemas de las demás naciones. ¿Qué empezaron ellos? Entraron en competencia. Mándamele ese carro lleno de oro a ese hombre que me dio el consejo para yo resolver mi problema. Dice el otro, ¿él te resolvió ese problema? Sí, pues yo voy para allá también a buscar un consejo de él. Viene Salomón, mira, yo no te traje nada. Dice Salomón, no me traiga nada, yo no tengo problema con eso. Dime qué es lo que te pasa. Mira, tú lo haces así, así y así, y tranquilo que tú vas a resolver el problema. Porque que hasta que el hombre no sepa que cuando tú le resuelves los problemas a tu hermano, también te lo estás resolviendo a ti mismo. Adoran a Dios o se fueron. Entonces es importante este principio porque entraron en competencia a ver quién bendice más al hombre de la sabiduría. Pero qué hombre sabio que cultivó generosidad y esa misma generosidad cultivó hábitos generosos que lo bendijeron a él para así cumplir y llevar a cabo la misión de Dios. Adoran a Dios. Entro a la parte de la conclusión. Entro a la parte de la conclusión con esta cita bíblica. Me gustaría que todos la tengan. Está en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios capítulo 11. No se preocupe, hermano, que eso está en la Biblia. Proverbios 11, capítulo 11, verso 25. Si todo lo tienen, le damos apertura. Hace unos días atrás, y quiero dárselo de testimonio, porque estos son tiempos, hermano, que funciona más lo que tú practicas que lo que tú te sabes. El cielo no se hable con lo que yo sé, se hable con lo que yo practico. Y Dios no conoce a los que más saben, conoce a los que más practican. Óigame bien, esto no funciona con lo que yo sé, porque lo que yo sé no es más fuerte que lo que yo practico. Proverbios capítulo 11, el verso 25, vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué hoy estamos dando este Zoom? Que ni el apóstol Dionisio sabía eso. Yo se lo voy a decir. Se lo voy a dar de testimonio, por eso lo dejé de último. Estaba asustado porque él creía que yo no iba a entrar al Zoom. Porque como no ha habido luz el día entero, él no sabe la sorpresa que yo le tenía guardado. Óigame bien. Hay un interno que tiene una persona aquí. Y como a veces nosotros queremos saber quién es la persona para poderlo ayudar, por eso es que no recibimos lo que Dios nos tenía reservado a nosotros si hubiésemos actuado sin preguntar. Y esa persona pregunta y dice, me gustaría que usted me facilite la manera de cómo yo comunicarme con alguien que está allí dentro, para así yo poder hablar con él. Y si usted me ayuda ahí,
le tendré presente. No estoy mostrándome como un hombre que lo debe de ser así y que soy así, no. Simplemente fue lo que aconteció, porque si no yo no estuviera en este Zoom hoy. Hay una persona aquí que conoce la persona que me mandó a hacer esa diligencia y me dice, wow, usted no se imagina lo que usted ha logrado, varón. Digo yo, no, yo simplemente estoy haciendo lo que a mí me toca hacer, porque de repente yo hago una obra y me quedo con la mano abierta esperando que recibir. Y cuando la recompensa, o sea, cuando lo que yo hago es basado a la recompensa que voy a recibir, pierdo mi mayor parte. Por eso mucha gente son bendecidos en la tierra y ya, y el cielo no lo bendice. Son bendecidos en la tierra y ya, porque hasta cobran por lo que hace, líbreme Dios. Y cuando él me dice, esa persona que está allá, usted no se imagina quién es, digo yo, no me interesa. Mi parte ya yo la hice y me sentí bien poniéndolo a usted en comunicación, porque fue algo como tan simple. Pero que como algo tan simple se convierte en algo tan importante. Porque aquí en el reino de los cielos es como la palabra diezmo, que el diezmo no es chin ni mucho, es el diezmo. En la obra no es alta, ni grande, ni chiquita, es la obra. Y aunque no sea por obra para que nadie se gloríe, sin fe la obra es muerta. Óigame bien, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe muerta si no hay obra. Óigame, aunque no sea para salvación, la fe no funciona sin obra. Y este hombre, digo yo, bueno, tengo 3 días sin luz y estoy adelgacé, estoy vuelto un modelo, me sequé totalmente con la calor tan fuerte que estaba haciendo aquí. Fuerte. Usted no se imagina. Ya yo estaba en una dimensión del carbón. Así estaba dimensionado. Bien fuerte. Óigame, y me dice ese hombre, ¿y de qué usted está necesitado? Digo yo, no. Tranquilo, varón, tranquilo, porque entonces me voy a sentir como así, me voy a sentir como comprometido. Y él, tranquilo, varón, me dice, no, es que yo quiero como mandarle algo al varón. Y le dice él, porque el que le está diciendo es el varón, porque él sabe cómo yo soy. Pero le dice, él está cogiendo mucho calor. Allí él está como un carbón. Y dice él, no, pero tú sabes que yo tengo una tienda. Si una batería cuesta 18,000 pesos, dile a él que me mande 4, que le voy a mandar otra hoja nuevecita para que se le acabe ese calor. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando ahí? Usted todavía no me está entendiendo. Que lo que tú haces como poco, cuando es para Dios, el cielo te lo cuenta como mucho. Están o se fueron. Que lo poco que tú haces, como poco, si es para el cielo, Dios te lo cuenta como mucho. Porque una vez se quejaron los discípulos por lo que hacían por él, y él le dijo, ¿de qué es que ustedes me están hablando a mí? Si en este siglo y en el venidero tendrán mayor la que ustedes han dejado por seguirme a mí. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Y eso es lo que el hombre de Dios tiene que saber. Concluyo con esta cita bíblica. Proverbios 11:25. Dice así, el alma generosa será prosperada. El que sacie a otro, también él será saciado. Quédense con esa cita, que con eso yo concluyo. Dice, el alma generosa será prosperada. El que sacia a otro, también será saciado. Dios me le bendiga a todos. Que la paz y el favor de Dios me le continúe bendiciendo de una manera extraordinaria, que su vida sea dirigida por el Espíritu y así podamos alcanzar las tantas bendiciones que nos han profetizado a nosotros por falta de un hábito de diezmar, de hospitalidad o generosidad. Amén. Así que Dios me le bendiga a todos. Ahora sí, la pregunta, déjeme recordarle un principio que tengo. De todas las preguntas que usted haga, yo nada más contesto las que yo me sé. Dios me le bendiga y agradezco a Dios primero y a nuestro hermano apóstol Dionisio por darme esta hermosa y bella oportunidad.
Mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Wow, impresionante todo esto que nuestro pastor ha traído aquí hoy. Impresionante. Esto es una dimensión del diezmo un poco desconocida para muchos, ¿verdad que sí? Porque muchos no habían escuchado esta partecita del diezmo así, en el ámbito de la generosidad. De verdad. Así que cualquiera que tenga una pregunta para nuestro hermano pastor, hágala ahí rapidito, que ya nosotros estamos casi trancándonos aquí porque vinimos para afuera. Estoy con el hermano Sandy aquí afuera en la cancha por causa de la luz. Y entonces estamos aquí, usted sabe. Vamos a ver, ¿quién tiene alguna pregunta para nuestro pastor? Primero yo. ¿Eh? Yo. Ok, Sandy y Rafael tiene una pregunta aquí para nuestro pastor Zavala. Dale, Sandy. Te recuerdo que tú eres miembro mío. Sí, eso es lo primero que iba a mencionar ahora, que no es cualquier Sandy Rafael que le habla, sino Sandy Rafael, su miembro. La pregunta es la siguiente, o sea, tengo parte de la claridad, pero estoy viendo como que puede haber una sustitución en lo que se llama, en la generosidad. Cuando una persona va a diezmar, se le puede presentar el caso de que fácilmente la generosidad se ve involucrada en lo que se llama el diezmo. O sea, con la generosidad yo diezmo. Cuando una persona se le presenta, tengo solamente lo del diezmo, tengo que ir a la iglesia a llevarlo, pero de repente se puede presentar una situación donde fácilmente ese diezmo que iba a llegar a la iglesia, fácilmente alguien lo necesitaba y se podría desviar, y según lo que usted está dando la explicación, no está mal hacerlo. ¿Qué pregunta? Bien. Lo voy a dejar ahí por el tiempo. Mira qué pasa, que es cuando digo, no me puede mirar, claro está, me puede mirar, pero no puede mirar lo que te voy a decir, sí. Pues te exijo que me escuche. Cuando tú diezmas, lo primero que tú haces es que te pruebas a sí mismo. ¿Se entiende? Cuando tú vas a diezmar, lo primero que tú haces es que te pruebas a sí mismo, porque el diezmo prueba el corazón del hombre y revela su intención rápidamente. No solamente que revela la intención públicamente, sino que revela la intención internamente a la persona que tiene la intención de diezmar. ¿Se entiende? Amén. Entonces recuerda que la generosidad es un recurso que el hombre agota, ya que no puede ver la parte del diezmo, que lo vea como un acto generoso. Porque si yo no comprendo la revelación del diezmo, sé que tengo que comprender la palabra generosidad. Así es. Amén. Adrián, dale, Adrián. Para la grabación, Nati. Adrián, dale. Abre los micrófonos, Nati. Adrián, ¿no pudiste abrirlo? Juan Ahora sí, Dios le bendiga. Amén. Estoy aquí con mi amigo y evangelista Miguel Ángel López. Amén. Pastor Zavala, ¿está ahí con nosotros? Sí, estamos por aquí. Sí, está ahí. Cuando iniciaste algo, pastor, te voy a hablar en este término, desataste una ciencia que me turbó. Desató. Acerca de que me quedé esperando y quisiera ver ahora, porque explicaste que decía, más para adelante le iban a entender, de que la palabra jardín del Edén pasó a ser diezmo, y me quedé esperando esa explicación. Porque fue sustitución, es decir, se sustituye la palabra jardín por la palabra diezmo. Es decir, la línea de Dios, mantener el vínculo de mayordomía en la tierra. Recuerda que Adán está en Edén y en el jardín de Edén está Adán como administrador. Una vez que peca, es sacado del jardín. Dios, que conoce todas las cosas, utiliza el diezmo como un medio para facilitarle al hombre que siga siendo un mayordomo de lo mismo de Dios. Es como una sustitución. ¿Se entiende? ¿Entendiste, Adrián? No, estoy todavía como que no consigo el concepto al que él se quiere referir en sí. La tipología que es que tiene que conocer de tipología, Adrián.
para que pueda entender lo que te está diciendo. Conocemos un poquito de eso. No, en el ámbito que él pregunta, yo lo entiendo a él, pero lo que yo quiero que tú entiendas es la mayordomía del hombre. ¿Quién es el hombre de por sí? Es un mayordomo. Y el medio de mayordomía se pierde en el jardín del Edén. Luego que se pierde este medio, Dios utiliza otro medio que es el diezmo. ¿Para qué? Para mantener el vínculo de mayordomía con el hombre. El hombre cultiva la tierra y de lo que cultiva la tierra brinda a Jehová. ¿Entiende el vínculo de mayordomía aquí? Todavía pensé. Amén. Siempre recuerda, Adrián, siempre recuerda que el hombre es un administrador de lo de Dios. Así es, muy bien. ¿Quién más? Isauri, abre. Isaray. Nati, abre los micrófonos, nada abierto. Nati. Y para la grabación. Dios le bendiga. Mi nombre es Isaray Muñoz, de New York, Pensilvania. Amén. Mi pregunta es, ¿en dónde aplica la frase que usted dijo, un acto de generosidad nos cultiva? ¿Nos cultiva? Abre el micrófono, cerrate no el micrófono. Que ¿dónde aplica en la historia de José un acto de generosidad nos hace cultivar un hábito? Sí, cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando él fue sacado de la cárcel, ya después que él llega a donde Potifar, ya cuando llega su reinado, que ya lo ponen a mano derecha del rey, ¿por qué él tuvo, esta generosidad con sus hermanos si ellos no cultivaron eso? No sé si me entendió. ¿Te recuerda? No sé, sí, yo entiendo la fórmula de la pregunta, ciertamente. Pero no sé si usted escuchó una parte donde yo hice mención, que es que hemos dejado el hábito de ver a Dios en la persona. Recuerde que después que se cultiva este hábito en José, aunque sus hermanos no lo hayan sembrado, el principio diosaico de su corazón le hace generar este hábito.